Un cariñoso saludo, querido hermano, en esta nueva ocasión que Dios nos regala para vernos. Esta nueva ocasión en la que tenemos oportunidad renovada para seguir en esta formación sobre las virtudes, de forma muy particular en la virtud de la caridad, con la cual hemos ido avanzando y avanzando progresivamente en estos meses. Vamos a partir de hoy a ver, por decirlo así, la caridad en concreto en su triple dirección, el amor a Dios, el amor a nosotros mismos y el amor al prójimo. Esto lo vamos a ver en una doble vertiente en cada uno de los puntos, es decir, lo positivo y lo negativo en el amor a Dios, lo positivo y negativo en el amor a nosotros mismos, positivo y negativo en el amor a los que nos rodean, al prójimo. En este primer paso que damos hoy en relación con lo concreto del amor a Dios, vamos a ver lo que constituye de positivo el amor a Dios, para luego ver lo negativo, es decir, aquellas cosas que están prohibidas o que no se deben hacer. Ya te darás cuenta que este es el orden correcto de tratar las cosas. Casi siempre ponemos el acento en lo que es negativo, es decir, no se puede hacer aquello, no es conveniente realizar no sé qué, pero esto es secundario. Lo primero y principal es lo positivo, que es lo que hay que hacer. Primero hay que mirar lo que hay que hacer y luego se mira lo que hay que evitar. Por tanto, vamos hacia lo positivo del amor a Dios, descubriendo los motivos para amarle. Este es el centro de nuestro encuentro de hoy, motivos para amar a Dios. Los resumimos en dos puntos fundamentales. El primer motivo es la infinita bondad de Dios y el segundo motivo es el amor eterno con el que Dios nos ama. Vamos dando pasos. El primer motivo para amar a Dios es su infinita bondad. Ten en cuenta que nuestra voluntad, si es recta, está buscando siempre la bondad en todas las direcciones a las cuales se dirige. Y allí donde nuestra voluntad encuentra algún rasgo de bondad, como que se precipita. La bondad para nosotros es como una especie de imán que nos atrae y nos mueve a acercarnos hacia aquellas cosas que vamos deseando. Si consideramos que Dios es la bondad infinita, no es que sea bueno, es que Él es la bondad infinita y en esencia, entonces hay que concluir diciendo que Dios es infinitamente digno de ser amado. Insisto, no es que sea bueno, es que es la bondad infinita en sí mismo y por tanto nuestra voluntad que se va, que se siente atraída por cualquier rasgo de bondad que ve en las criaturas o en lo que nos rodea, cuando vemos a Dios que es infinitamente bueno en sí mismo, es para nosotros irresistible. Como decía, si es que nuestra voluntad está rectamente ordenada, no está perturbada, no hay una destrucción de nuestra voluntad, que esto tristemente se va dando cada vez de una forma más evidente en nuestro mundo actual. Esta infinita bondad de Dios se puede descubrir lanzando tres miradas hacia Él. Desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista moral y desde un punto de vista de la beneficencia. Desde un punto de vista ontológico, es decir, considerando al ser mismo de Dios, hay que descubrir que Dios es infinitamente bueno por su misma esencia. Cuando nosotros miramos a las personas que nos rodean, solemos decir esa persona es buena. Y decimos es buena porque tiene buenos sentimientos, porque guarda las reglas de convivencia, porque cumple en su trabajo, porque es respetuoso con los demás, porque no comete ningún delito,
porque trata de hacer las cosas bien. Entonces, si te das cuenta, cuando vemos a alguien que es bueno, decimos que es bueno porque tiene cualidades, cosas que realiza que le hacen bueno. En Dios no es así. No es que Dios haga cosas buenas o que simplemente tenga cualidades buenas, sino que Dios ontológicamente, es decir, en su ser mismo, es la bondad. Por tanto, eso de ser bueno para Dios no es una cualidad, sino su esencia, su definición. Es como si dijéramos, esa silla es de hierro, de madera, de cobre, de oro, de plata. Bien, ¿de qué esencia está constituida esa silla? Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿de qué está constituido? Su ser íntimo es la bondad. Cuando abrimos la Biblia, esto nos lo deja sumamente claro. El nombre que Dios se dio a sí mismo cuando contesta a Moisés sobre el monte, esa frase que es su nombre, yo soy el que soy, que se recoge en el capítulo 3 del Éxodo, en su versículo 14, es la autodefinición de sí mismo como acto puro, es decir, como el ser supremo. Cuando él se llama a sí mismo delante de Moisés como yo soy el que soy, le está queriendo dar a entender, mira, yo soy la bondad en sí misma, yo soy el ser. Los demás existen porque participan de Dios, pero Dios no participa del ser de nadie, comparte su ser con otros y por eso tiene capacidad de crear. Dios existe en sí mismo y por sí mismo, es la bondad en sí misma. Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología dice, explicando esto, que Dios es el sumo bien, en absoluto, porque si el bien está en Dios como la causa primera de todo, es necesario que lo sea de modo supremo. Por decirlo más sencillamente, todas las cosas son buenas porque participan de Dios, porque Dios comparte su bondad, porque si Dios no compartiera su bondad, no podríamos ver a ninguna persona buena, ni ningún rasgo de bondad en este mundo en el cual nos encontramos. Por tanto, Dios es infinitamente bueno en su mismo ser, desde el punto de vista ontológico. Si vamos al punto de vista moral, es decir, tratando de analizar la santidad que Dios tiene, tenemos que afirmar que Dios es, por una parte, infinitamente santo y a la misma vez la fuente de toda santidad posible en las criaturas y en toda la creación. Dice la Biblia en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 3, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. En esta frase lo afirma de forma tajante, pero a lo largo de toda la Sagrada Escritura, Dios sigue diciendo lo mismo, se define a sí mismo como la santidad y llama a la santidad a sus criaturas, precisamente apoyándose en esa santidad suya. Igual que decíamos antes, las personas, la creación puede tener rasgos de bondad porque Dios comparte su bondad. Decimos, es posible que los hombres sean santos porque Dios es santo y porque Dios comparte su santidad a quien se acerca a Él. Por tanto, es posible. Dios es infinitamente bueno porque en sí mismo es la santidad y la fuente de toda santidad en la creación. La santidad, como ya sabes, consiste en el amor a Dios como elemento positivo y en el odio al pecado como elemento negativo. Entonces Dios es infinitamente santo por su propia esencia, siendo la razón de su santidad el amor con el que se ama infinitamente a sí mismo. En consecuencia, la santidad de las criaturas, de cualquier hombre o mujer en esta tierra, consistirá en unirse íntimamente con Dios, Creador Todopoderoso. Y como el único medio que tenemos de acercarnos a Dios es el amor,
Se sigue que el amor de Dios es el camino y el término de la santidad posible a la criatura. Si nosotros le quitamos a cualquier hombre o mujer la posibilidad de amar, si no nos esforzamos en amar, si no tenemos voluntad de amar, es imposible que nosotros podamos ser santos, porque el medio para unirnos a Dios es el amor. Y sin unión a Dios no hay santidad posible porque volvemos atrás. Hemos definido a Dios como la santidad y además como fuente de toda santidad posible. Pues bien, Dios es infinitamente bueno desde el punto de vista ontológico, es la bondad en sí misma, ese es su ser. Desde el punto de vista moral, Dios es la santidad y fuente de toda santidad. También desde el punto de vista de la beneficencia, es decir, desde la capacidad o la propensión de la voluntad de Dios a derramar el bien alrededor suyo, hacia todas las direcciones. Y aquí hay que afirmar que Dios es infinitamente bienhechor de todos. En la Biblia vemos esto de una forma tajante. Dios, a lo largo de todos los versículos y en todos los capítulos de los libros que componen la Sagrada Escritura, vemos que es el bienhechor por antonomasia. A veces derrama bienes materiales, pero siempre está derramando bienes espirituales, bendiciones y gracias constantes que desde el Génesis hasta el Apocalipsis cada vez van en aumento y produciendo más en aquella creación que Él ha generado. Dice la teología que el bien es difusivo por sí mismo, si no, no es bien. Es difusivo por sí mismo. El bien no se encierra en sí, sino que se derrama sobre los demás. Dios, que no solo es el bien, sino el sumo bien, ha de ser sumamente difusivo entonces, manifestando así su perfección por los bienes que reparte. Entonces, el primer motivo para amar a Dios, hay que meditarlo y grabarlo bien en el corazón. El primer motivo para amar a Dios es que Dios es infinitamente bueno. En su ser es la bondad en sí misma. En cuanto a la moral, es la santidad y fuente de toda santidad, pero también en cuanto a la beneficencia, Dios es el bienhechor por antonomasia. No hay nadie que pueda dar tantos bienes materiales y espirituales, sobre todo, más que Dios. Después de descubrir esto, que es fundamental, el primer motivo del amor a Dios, que es la infinita bondad que hay en Él, vemos el segundo motivo, que es el amor eterno con el que Dios nos ama. Para esto vamos a dar 5 pasos. Hay que descubrir la majestad de quien está amando. Dios no es un príncipe terreno, ni un ángel, por muy encumbrado que fuera en el cielo, sino el mismo Dios infinito es quien está amando. El Dios infinito, inmenso, eterno, sabio, santo, glorioso y bienaventurado. No lo pierdas de vista, es el mismo Dios quien ama. Y está amando a las criaturas más viles. Nosotros, los seres humanos, somos del grado bajo en la naturaleza y a la misma vez pecadores, porque nosotros estamos muy por debajo de los ángeles y a la misma vez estamos manchados por el pecado original y sus consecuencias. En tercer lugar, hay que descubrir el modo en el que Dios ama. Y ama no como un amigo a otro amigo, que ya sería mucho, sino especialmente como un padre ama a sus hijos, con un amor de predilección, con una cercanía intimísima, con un deseo ardentísimo. En cuarto lugar, hay que descubrir el fin que busca Dios al amar, que no es para beneficiarse a sí mismo, sino en provecho de sus criaturas, para darles su reino. Por último, en quinto lugar, hay que descubrir cuáles son los bienes que Dios da.
hay bienes que da de tres clases, afirma la teología católica: de naturaleza, de gracia y de gloria. Te das cuenta de forma ascendente. Dios da bienes naturales, bienes graciosos y bienes celestiales. Naturaleza, gracia y gloria. Vamos a verlos de una forma concreta. En cuanto a la naturaleza, Dios se manifiesta como creador, como conservador y como providente. Dios da bienes de naturaleza porque es el creador, el que lo ha hecho todo de la nada, el que lo ha hecho todo de forma libre para manifestar su gloria y queriendo expresamente la existencia de todo cuanto hoy existe. Entonces hay que decir, si tú en concreto existes, es porque Dios ha querido que tú existas. Pudieran haber existido infinitos seres distintos a los que existen, distintos a ti mismo, pero Dios ha querido que tú existas. Y por tanto, esto hace que te pudieras volver loco de amor por Él. Es un motivo hermosísimo para amar a Dios, porque Dios te ha querido. Tú no eres el objeto de la pura casualidad. Como dice alguna pensamiento corriente científico, alguna teoría, como la teoría de la evolución, somos el producto de un conjunto de evolución en esta tierra, de un proceso físico, químico, como queramos llamarlo, y al fin nos encontramos aquí. No, cuidado. Nadie ha existido en esta tierra por generación espontánea. No se puede dar el salto del mono al hombre solo porque se muevan compuestos químicos. El hombre, desde que comenzó a pintar en las cuevas aquellos bisontes, es el mismo hasta este momento. La capacidad del alma de crear, del arte, de rezar, de pensar en la trascendencia es siempre la misma. Y este salto del simple animal a la razón, a la infusión del alma, solo lo puede dar Dios. Y porque Dios ha querido darlo y te lo ha querido dar a ti. Te ha creado y te ha puesto en la existencia. Ha querido que tú existas. Esto es para volverse loco, inmensamente loco. Pero en cuanto a los bienes de naturaleza, Dios no se ha quedado solo en crear, que ya es mucho, sino que a la misma vez que ha creado, conserva todo cuanto ha creado. Dicen los teólogos que si Dios no conservara permanentemente su creación, en el mismo instante en que dejara de conservarla, todo sería reducido a la nada, todo. Desde las estrellas más perdidas del universo hasta los insectos más pequeños de la Tierra, pasando por toda la humanidad entera, todo reducido a la nada. Él, en los beneficios naturales que da, es el que crea, es el que conserva lo que ha creado y es el que gobierna providencialmente todo lo que ha creado. Dios es el que da y el que mantiene un orden en toda la naturaleza de forma permanente y constante. Estos son los bienes naturales que Dios da: creación, conservación y providencia. Te insisto, creación, conservación y providencia. Bienes naturales. Por encima de los bienes naturales, Dios da los bienes de la gracia. Dios hubiera podido crear al hombre y dejarlo con simples objetivos naturales. Es decir, un hombre que solamente buscara glorificar, conocer y amar a Dios en el rango de lo natural, que sería mucho, pero en un grado ínfimo, bajo. Pero por su bondad, Dios ha querido elevar al hombre a un fin sobrenatural, haciéndole partícipe de los bienes divinos que sobrepasan la mente humana.
a nosotros nos hubieran creado y nos hubieran dejado en objetivos meramente naturales y nosotros nunca hubiéramos deseado más, porque no conocíamos más. Solamente nos hubiéramos contentado con comer, con dormir, con reproducirnos, con hacer cuatro cosas naturales y de esta forma conocer, amar y glorificar a Dios, como hacen los pájaros del campo, como hacen los peces en el mar, como hacen la creación entera, los movimientos de las estrellas, de los planetas, la creación de los árboles, de las flores, la germinación de las semillas, todo en un objetivo meramente natural. Ahí podíamos habernos quedado nosotros también, la humanidad entera, pero Dios dio un paso por encima que habla de su infinita bondad y por tanto nos ha elevado a un orden sobrenatural. Y por eso no solamente hablamos de beneficios en cuanto a lo natural, que ya es mucho, creación, conservación y providencia, sino beneficios en el orden de la gracia, que está por encima de la naturaleza. En esa gracia hay unos beneficios que son generales para todos y otros beneficios que son particulares para cada persona, que Dios da a cada persona en particular. Cuando hablamos de beneficios generales, estamos hablando de los medios que Dios concede en cuanto a la gracia para poder alcanzar esos objetivos sobrenaturales, porque el hombre de por sí no puede alcanzarlos. Está muy bien que Dios quiera que nosotros lleguemos a objetivos sobrenaturales, pero para que lleguemos, Él no solamente tiene que permitir que lleguemos, querer que lleguemos a los objetivos sobrenaturales, sino darnos los medios sobrenaturales para alcanzarlo. Y es lo que conocemos como gracia. Esta gracia que se da general a todos la podemos desgajar, explicar, diciendo que a todos nos da la gracia santificante, que es el don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria en el sacramento del bautismo, de forma muy particular. La inhabitación de la Santísima Trinidad, en consecuencia, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habite en el alma del que ha sido bautizado y permanece en la gracia de Dios. Además nos ha dado las virtudes infusas, o también llamadas teologales, fe, esperanza y caridad, que son principios próximos para actuar de forma sobrenatural. También las gracias actuales y dones del Espíritu Santo, que son las mociones divinas permanentes y actuales, los empujes que Dios nos da permanentemente para avanzar, la encarnación de Cristo en el seno de María, que es un beneficio general infinitamente grande, puesto que ha sido el pago por el cual nosotros hemos quedado en paz con Dios, después de la deuda contraída por Adán y Eva en el paraíso al desobedecer a Dios, pecado original, la creación de la iglesia, la institución de los 7 sacramentos. Todo esto que digo conforma los beneficios generales de la gracia que Dios da. Que quien no los tiene es porque no quiere tenerlos, porque no acude a la iglesia, porque no acude a los sacramentos, porque no se bautiza o no bautiza a sus hijos, etc. Luego hay una serie de beneficios particulares de la gracia que Dios da de forma muy concreta y personal a cada ser humano. A muchas personas les ha concedido el nacer en una nación y en una familia católica que le ha legado la fe católica, el poder bautizarse, confirmarse, confesarse, comulgar con frecuencia, miles, millones, diría, de inspiraciones divinas en su corazón para evitar el pecado, para tomar el mejor camino, para seguir determinados derroteros en la vida. Una vocación concreta, te ha llamado a ser sacerdote, te ha llamado a ser fraile, monja, misionero, misionera, te ha llamado a ser hombre o mujer casado, casada, te ha llamado a ser papá, mamá de esas criaturas que te ha regalado. Esto es un bien inmensísimo de Dios. Junto con esto, todo el orden que podemos llamar temporal, es decir, te ha dado determinados talentos, capacidades para hacer cosas, un determinado bienestar, una determinada posición social, unos determinados medios humanos.
Pues bien, todo esto es lo que se conocen como beneficios particulares, que unidos a los beneficios generales que antes estábamos dejando, corresponden a los beneficios de la gracia que Dios nos da. Entonces ya tenemos los beneficios de la naturaleza, los beneficios de la gracia que está por encima, y por encima incluso de los beneficios de la gracia tenemos los beneficios de la gloria, es decir, el cielo, que constituirá la felicidad plena, perfecta y eterna que es posible para ti si no pones obstáculo. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, veremos a Dios tal cual es. Este es el beneficio principal de la gloria, que será posible, insisto, si no pones obstáculo después de morir. Verás a Dios tal cual es. Es decir, al morir, si mueres en gracia de Dios, se te dará el gran beneficio que tu entendimiento se elevará infinitamente para poder ver a Dios cara a cara, ya no solo a través del sacramento de la Santísima Eucaristía, a través de una hostia consagrada, ya no solo a través de los signos sacramentales, el agua del bautismo, el crisma de la confirmación, el óleo de la extremaunción, no, directamente, sin necesidad ya de sacramentos, cara a cara, tal y como es Dios. Y entonces le vas a poder amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Ya podrás gozar de Dios por su posesión, y porque ya más nunca, por eternidad, eternidad sin fin, podrás poseerle, porque ya más nunca te lo podrá quitar el pecado, si ya no será posible en el cielo. Lo pido con mucha fe para ti. Pido a Dios que te conceda el profundizar en estos dos grandes motivos para amarle, su infinita bondad y todo el amor eterno con el que te ha amado, y de esta forma te acerques a Él y le ames con locura. Te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te, maneat semper. Amén.